ese color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y que me inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es violín, nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amada Iglesia del Señor y hermanos que nos escuchan. Bienvenidos a este programa Junto a la Mesa. Y esta noche es un tiempo de vivir en libertad. Vamos a aprender lo que nos dice la palabra, vamos a orar, a compartir juntos este ratito y vamos a entregarle este tiempo en manos del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos, dispongamos el corazón, dispongamos nuestra mente, todo nuestro ser para escuchar la palabra del Señor. Muy buenas noches, un abracito para todos. Tiempo de vivir en libertad. La libertad está, tenemos que hacer uso de ella. Yo quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor, capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, escrita por San Pablo, capítulo 5, leeremos el versículo 1 y enseguida del 13 hasta el 26. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Esta carta se ha llamado la carta de la libertad. Así es que vamos a la palabra. Versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Éramos esclavos, ahora somos libres, no podemos volver a ser esclavos. Versículo 13 al 26. Escuchen bien. Les hablo así, dice Pablo, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Libertad controlada. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como te amas tú.
Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer los deseos propios que son malos. Otra versión dice los deseos de la carne. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, ese Espíritu está con mayúscula, o sea, se refiere al Señor. Y el Espíritu Santo está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que bien les plazca. Pero si el Espíritu, otra vez con mayúscula, el Espíritu Santo los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Escuchen, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, cometen vicios, dependen de vicios, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu Santo produce es, atentos, ¿qué produce el Espíritu Santo? Escuchen, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos. No sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Amén. Tiempo de vivir en libertad. Les invito a que oremos. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias. Porque a través de tu Hijo Jesucristo has provisto la libertad para todos los que te tenemos en el corazón. Así es. Señor, todas esas cosas feas y viejas han pasado porque tú, Señor, nos has hecho nuevas criaturas y nos diste libertad, Señor. Ayúdanos a ser responsables con esa libertad maravillosa que tú nos has dado. Ayúdanos a no tenerla en poco y a no volvernos después otra vez a esclavizarnos. Señor, tú nos has dado la salvación. Esa salvación no la perderemos, pero sí podemos perder la libertad si volvemos atrás, como dice la Escritura. Señor, gracias por la libertad. Queremos apreciarla y queremos vivir en libertad, con gozo y con todas estas virtudes del Espíritu Santo que acabamos de leer en tu palabra. Hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos acompañes en esta charla y en estas oraciones que vamos a tener. Gracias, Dios mío. Amén. Pastora. Amén. Gloria al Señor. Este es un tiempo para aprender a vivir en libertad. Tiempo de vivir en libertad. Vamos a escuchar una canción que adore al Señor y enseguida iniciamos nuestro tema. Tengo todo, eres todo lo que necesito.
fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Que pase por el valle, pena, sombra y muerte. Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. El versículo 1 es claro. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. En este solo versículo se resumen los capítulos 3 y 4 de la carta a los Gálatas. Escuche, Pablo es muy enfático en esta frase. Y en el original griego, que ya nos explicará la pastora Nidia más adelante, es fuerte. Es fuerte. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La libertad es un medio
para un fin en la vida cristiana. Todo lo que se relaciona con el Evangelio es libertad. La Biblia dice en otro sitio: por tanto nadie los juzgue a ustedes por comida o bebida, o días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. La misión de Jesucristo aquí en la tierra fue traernos libertad, darnos salvación, y nos rescató. Pablo aclara que la libertad que nos dio en el Evangelio no la podemos perder. Pero para no perder esa libertad, repito, no la salvación, sino que podemos perder la libertad, debemos mantenernos firmes, y se requiere estar atentos, vigilantes y tener responsabilidad. Tenemos que permanecer, y es un llamado para todos ustedes, mis hermanos, alertas, ser fuertes, resistir los ataques y conservar la unidad. Pastora. Amén. Así es. Hoy en día, amados hermanos y amigos que nos escuchan, la mayoría de los cristianos no viven en libertad. Y no viven en libertad porque se han hecho otra vez esclavos. Y el Señor nos redimió del yugo de la esclavitud al pecado, del yugo de la ley y de la condenación. Y si nosotros no somos conscientes que el Señor rompió todos esos yugos y nos hizo libres, podemos volver, como los Gálatas, a volvernos a esclavizar de cosas que ya no tenemos por qué estar esclavos. La libertad en Cristo es estar unido a Él, y dicha libertad no es una regla, sino que es un principio de vida, es en el día a día, basado en que yo quiero agradar al Señor. Y cuando la palabra del Señor nos dice andad en el Espíritu, quiere decir vivir según el Espíritu Santo. Y esta palabra andad en el Espíritu que Pablo escribió en griego, andar significa peripateo. Peripateo es caminar de aquí para allá detrás de alguien. Y en la época de Aristóteles, los estudiantes de Aristóteles, él hablaba, enseñaba e iba caminando. Y los discípulos que querían aprender lo que él les quería enseñar, iban caminando detrás de él. Esto se llama peripateo, vivir en pos del maestro, caminar de aquí para allá, comportarse como el maestro, es la cotidianidad. Y cuando Pablo nos invita a vivir en el Espíritu, quiere decir, caminen detrás del Espíritu Santo, que Él les enseñará todos los días, en la mañana, en la noche, en la casa, en el trabajo, en la calle, en los momentos laborales, en los momentos de descanso, en todos los lugares, andad en el Espíritu. Y Juan 17 dice que el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos dos naturalezas, mis amados hermanos, no se nos olvide, la naturaleza pecaminosa, que no nos podremos deshacer de ella hasta que estemos en la presencia del Señor, y la naturaleza espiritual, de la que el Señor le habló a Nicodemo, de nacer de nuevo. Y el versículo 19 dice, ¿cuáles son las obras de esa naturaleza antigua pecaminosa? Y quisiéramos en esta noche que habláramos y nos escaneáramos nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo y veamos qué tan libre soy, qué tan libre vivo, cómo soy en casa, cómo soy en el trabajo, cómo soy como padre, como madre, como esposo, como jefe, como empleado, como desempleado. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Será que estoy viviendo en libertad? Y vamos a mencionar las obras de la naturaleza pecaminosa o antigua. Pastora, Señor, ¿me permite un Sí, paréntesis señor. ahí? Usted es imagen y semejanza del Señor, como nosotros. Usted no es un gusano, como decía Job. No, te vale mucho porque es imagen de Dios. Pero quiero que quede muy claro algo.
Algunos de ustedes han oído la palabra soma, que quiere decir cuerpo, lo físico. Somatización es hacer que uno se enferme por situaciones difíciles, emocionales. Eso es soma. En griego también a lo que es soma, al cuerpo físico, se le llama sarx. Es el cuerpo, el que Dios nos dio. De nosotros los físicos somos eso, ¿sí? Pero hay un derivado de la palabra sarx que es sarkinoi. Y esa palabra se refiere a los instintos naturales, ¿sí? A las obras de la carne que son naturales, los apetitos normales, sanos, que Dios nos puso eso en nosotros. O sea, el instinto de supervivencia, por ejemplo, la sed, el hambre que sentimos a veces, esos son apetitos naturales de la carne, y eso en el griego original del Nuevo Testamento se llama sarkinoi. Pero lo que la pastora Nidia nos va a hablar en este momento es de algo que en griego es sarkikoi, y se refiere a las obras desordenadas, a los apetitos desordenados de la carne, a los apetitos desenfrenados que están gobernados por el pecado. Así es que, mis hermanos, tenemos apetitos naturales sanos que Dios nos puso, pero también nos hemos ido al otro extremo, que es lo que la pastora Nidia nos va a explicar, y en el Nuevo Testamento se llama sarkikoi. Bueno, amén, así es. El versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. En griego esto significa porneia. De allí viene, por ejemplo, la palabra pornografía. También está vinculado a la prostitución. Ustedes ya claramente saben qué es adulterio y fornicación. Inmundicia. Yo casi me desmayo cuando descubrí el significado de inmundicia. Cuando uno dice inmundicia en español se imagina algo feo, sucio, pero inmundicia en griego significa acatarsia, que quiere decir no limpio, y exactamente es el pus que sale de una herida sucia, infectada. Entonces, inmundicia quiere decir toda impureza sexual, todo deseo, toda práctica de los ojos, de la carne, inmunda, sucia. Es el pus del alma. Suena bastante fuerte, pero esa es la realidad. Lascivia significa aselgia, indulgencia sexual. No importa que presenten películas subidas de tono, vulgares, groseras, homosexuales, en horarios de los niños, en horarios lo que llamábamos antes horarios familiares, no importa. La televisión, las películas, aún las canciones, muchas canciones. No nos ciñamos a un solo género de música, el urbano, el reggaetón. No, hay muchísimas canciones que tienen lascivia, indulgencia sexual, desorden. Sigamos. Idolatría. Bueno, lujuria. Lujuria es el uso ilícito o apetito desordenado de los deleites carnales. Brutalidad, sadismo, cualquier cosa que atente contra la buena moral y las buenas costumbres sexuales. Ahora vamos con la idolatría. En el ámbito religioso, el hombre siempre ha querido hacerse su propio Dios, y eso es el pecado de la idolatría, poner en el lugar de Dios alguna cosa. Puede ser el dinero, la belleza, la salud, puede ser el sexo, la comida, las compras, y es impactante cómo esta idolatría es adictiva. Tengamos cuidado. Puede ser que digamos no somos adictos a las drogas, al alcohol, pero evaluemos nuestro corazón. ¿Será que tengo ídolos? ¿Será que ahí en el lugar que debe estar el Señor
estoy teniendo y permitiendo ídolos en mi corazón. Hechicerías. Hechicerías significa farmakeia y farmakeia significa brujería. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver brujería con hechicería y con drogas? Farmakeia, de allá viene farmacia. En las religiones antiguas, paganas y aún hoy, muchos de los rituales se iniciaban y se propiciaban consumiendo drogas. Las drogas no son algo moderno. Alucinógenas. Drogas alucinógenas. Son tan comunes desde que existe el hombre que ellas han incitado y han profundizado al hombre en experiencias alucinantes, profundas. Y los indígenas nuestros, por ejemplo, aquí en Colombia escuchamos casos de que la gente consume yagé. Y esto aparentemente es inocente, pero esto es farmakeia, brujería. Suena como duro. Cuando yo estaba estudiando yo decía, ¿pero por qué? Sí, significa toda clase de droga que me incita a tener experiencias espirituales paganas. Tan fuerte es la influencia de la farmakeia que hoy en día hay drogas para producir aborto, drogas para dañar a otros, drogas que aún se usan en los deportes. Es increíble que esta semana una deportista colombiana recibió una medalla que hace como 9 años le habían quitado y se la habían dado a otra persona y se descubrió que tenía dopaje. O sea, usan drogas para alterar. Entonces no es tan ingenuo esto de la hechicería. Luego seguimos con las enemistades, que son lo que llaman los teólogos los pecados sociales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Enemistades significa extrai, que significa que es odiar, ser hostil. Hay personas que se levantan y son hostiles desde que abren los ojos. Llegan al trabajo y desde que llegan están odiando su vida, odiando el sol, la lluvia, el bus, el carro, malos si tienen carro, malos si les toca Transmilenio, malos si les toca a pie. Esto se llama extrai, odiar, ser hostil, y esto provoca enemistades, pleitos, es quejarse, contender, pelear con todo el mundo. Celos. Celos, de la palabra griega celos, que significa desear lo que otros tienen. Y el que tiene celos, el que es envidioso, desea, pero hasta cierto punto y ya. Pero el que tiene celos desea a las buenas o a las malas lo que el otro tiene. Vamos a seguir adelante. Ira. Arrebatos de ira. Esto viene del griego timoi, que significa un temperamento demasiado violento, demasiado alterado, mal humor, queja. Fíjense que puede ser que no tengamos idolatría, pero nos gastamos un genio terrible y todo el mundo nos cae gordo y hablamos mal de todo el mundo. Estas son obras de la carne. Temperamento muy violento, disensiones, dichostasia, les gusta causar divisiones entre otros, herejía, aireseis, niega la obediencia a Dios y a la verdad, envidias y homicidios, tonoi, odia la fortuna y la bendición de otros, no promueve el avance de otro, le gusta la rivalidad. Ese fue el caso de Caín y Abel. Abel no hizo nada contra Caín, pero a él le dio mucha rabia que Abel fuera bendecido y eso lo llevó a cometer un homicidio. Tengamos nuestro corazón guardado, mis hermanos, de envidias, de celos, porque nos puede llevar al homicidio. Y acuérdense lo que dijo Jesús: cualquiera que juzga a su hermano
ya es homicida. Las borracheras, metai, consumir alcohol excesivamente. Esto es algo parecido a las drogas. Orgías, esta palabra a veces la entendemos mal. Orgías significa como hoy, diversiones salvajes, actividades necias, cosas exorbitantes, drogas, alcohol, juegos. Es la expresión de la depravación. Y, por ejemplo, estos juegos que arriesgan la vida del ser humano. No, es que yo me quiero lanzar de 500 metros, de 50 metros, y hace como 2 meses una jovencita en Medellín se lanzó y perdió la vida porque el cable se toteó. Entonces, estas cosas son orgías, son desórdenes, son cosas que se salen de lo normal. Y la palabra dice que todo el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Creo que la palabra del Señor es muy clara en señalarnos una gran lista de lo que son las obras de la carne, pero hay muchísimas más, tanto que Pablo dice, y cosas semejantes a estas, porque no cabría ningún libro para escribir la cantidad de cosas terribles que hace el ser humano. Fíjense, hermanos, lo que está haciendo la pastora Nidia es leyendo el original griego del Nuevo Testamento y la connotación de lo que significan esas palabras que muchas veces pasamos por encima, y en el castellano no tiene tal riqueza para entender lo extremo de los pecados de la carne. Así es que al ver estas palabras del original griego traducidas al castellano, nos abre el entendimiento y nos hace ver los desórdenes de lo que yo llamé sarkikoi, esos desórdenes de la naturaleza humana. Amén. Creo, pastor, que es necesario que en esta noche todos ustedes y nosotros elevemos una oración al Señor pidiéndole perdón, porque quizás todavía somos esclavos de alguno de estos pecados. Y recuerden que Cristo nos compró la libertad. El precio de nuestra paz fue sobre Él, y Él rompió todo yugo sobre nosotros, aún el del pecado, las adicciones, las mentiras, todo. A veces nos gusta el mundo pasado, la vieja naturaleza, y somos demasiado condescendientes, como decía el significado de lascivia, indulgentes. Y nos volvemos indulgentes. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que ser radicales, que el que no piense como nosotros lo vamos a apedrear, porque esto sería en cierta forma ser como talibán. Claro. Y el mundo está lleno de talibanes, porque sí matan y porque no también. No, el Señor nos enseña a ser equilibrados, a amar y a vivir en armonía con nuestro entorno. Pero hemos pecado, mis hermanos, y por eso es que no vivimos en libertad. Por eso es que no disfrutamos la libertad que el Señor compró por nuestro pecado. Así que los invitamos a orar. Antes de que oremos, escuche esta pregunta que yo quiero plantearles, que nos ayudará también a orar, si es que ese ha sido el caso de cada uno de ustedes o de nosotros. Les planteo la pregunta: ¿usted ha sentido que alguna vez estuvo a punto de perder su libertad en Cristo? Es decir, las cosas viejas, nueva criatura, y tener la tentación de volver a retomar las cosas viejas. ¿Alguna vez usted ha sentido que estuvo tentado o cayó perdiendo esa libertad en Cristo? Vale la pena tener en cuenta eso. Amén. Recuerde cómo sucedió, en qué ambiente estaba usted inmerso cuando casi pierde la libertad que Cristo le había dado. Amén. ¿Qué lecciones puede usted sacar de esto? Vale la pena que pensemos en eso. Quiero invitarles a que oremos.
Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias Sí, por la Señor. libertad que nos has dado. Amén. Señor, algunas veces hemos estado tentados a volver atrás, a volver, Señor, como dice tu palabra, una expresión dura, como la puerca lavada al barro o el perro que vuelve a su vómito. Señor, ayúdanos, Dios mío, a tener claridad de la libertad que tú nos has dado y de no volver atrás, a caer en todas esas cosas que nos explica tu palabra, Señor. Dios, yo oro por mis hermanos, Señor, que han sido libertados, son libres en el Señor de todas esas cosas feas, de todas esas conductas anormales, de los deseos pecaminosos de la carne, de esos deseos desenfrenados. Ruego por cada uno de ellos, amén, Dios mío. Extiende tu mano, tu diestra de justicia. Amén. Levántales, sácales del lodo cenagoso, Dios mío. No permitas, Señor, que ellos tengan en poco la libertad que tú nos has dado, Dios mío. Amén. Requerimos mantenernos, Señor, firmes, responsables ante esa libertad, porque tú diste tu vida para que fuésemos libres. Señor, ayúdanos a todos, amén, a dejar esas cadenas que atan nuestra mente, que nos atan a recuerdos malos, a esas adicciones, a esas conductas pecaminosas que teníamos antes de conocerte. Tú viniste a darnos libertad, Señor Jesucristo, así es que ayúdanos a mantenernos firmes en ella. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos a escuchar otra canción y venimos con la contraparte. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Muy bien,
ya vimos esas cosas que cautivan al ser humano, el desorden de la naturaleza pecaminosa. Quiero retomar lo que leímos en un comienzo acerca de la palabra del Señor. Escuchen, Gálatas 5, del 22 al 26. Ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez para refrescar esa maravillosa historia, promesa para la humanidad que Dios colocó ahí en el corazón de Pablo para que lo escribiera en Gálatas. En cambio, versículo 22, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Amén. Qué linda palabra del Señor. Cuando habla del fruto del Espíritu Santo, empieza hablando por el amor. Y amor viene de agape. Y eso significa amar a Dios, pero no solo decir que amamos a Dios, sino amar a los otros, al prójimo. Y Juan dice que si alguno dice que ama al Señor, pero odia a su hermano, el tal es mentiroso. Sí. Porque no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos, amarse a sí mismo y todo lo que el Señor ha hecho. Gozo significa en griego chará, que es regocijo interno, profundo y permanente. Escuchen, regocijo interno, profundo y permanente. No es una alegría pasajera, sino que es profundo, aún en medio de las dificultades, en medio de los duelos que pasamos, en medio de los desempleos que alguno de nuestros hermanos pueda estar viviendo, se puede experimentar el gozo que viene del Señor. La paz, en griego eirene, confort interno, consuelo, que viene de descansar en Dios. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? La paz viene por el conocimiento de Dios. ¿Y cómo adquirimos conocimiento de Dios? Estudiando su palabra. Solo estudiando su palabra. Así que una vez más les reiteramos que a veces no vivimos en libertad porque no conocemos su palabra. Si tan solo evaluáramos nuestro tiempo, mis amados, y quitáramos tiempo de cosas que no son tan importantes o que no son importantes y le dedicáramos más tiempo a la palabra, nuestra vida cambiaría y podríamos disfrutar más de la libertad que el Señor nos dio. Solo por el conocimiento del Señor podemos disfrutar de su paz. De Irene. De Irene. Paciencia, macrotumía, es escuchen porque este es un poco impactante. Decisión de retener o demorar el enojo o juicio para esperar en Dios. Es decir, la persona que es paciente no se apresura a enojarse o a juzgar, sino que espera en Dios. ¿Que nos podemos enojar? Por supuesto que nos podemos enojar, pero no pecar. Este fruto de esta virtud de la paciencia, creo que todos la necesitamos y necesitamos trabajarla más en nuestro corazón. Y el que es paciente se vuelve presto para perdonar. Mi amado hermano, ¿eres presto para perdonar? ¿Perdonas fácil? ¿O guardas ahí en el corazón y llevas cuentas? Va la segunda y va contando, o es la quinta y va contando. No le llevemos cuentas a nadie.
porque no es sano. Aprendamos a ser pacientes. Benignidad, cherestotes. Benignidad, cherestotes, es el interés genuino por todas las personas. Cuida a otros, no espera recompensa, no espera que le devuelvan el favor. ¿Y saben qué? Que ni siquiera le den las gracias. Esto es benignidad. Darse y preocuparse de verdad, sinceramente, por otros, sin importar si no te nombran. Bondad, agatosune, desplegar bondad a través de nuestros hechos. Quiere decir que seamos justos, que seamos rectos, que seamos íntegros, que todos nuestros hechos hablen por nosotros. Misericordiosos, generosos. Todo esto es bondad. O sea que no debe haber ningún cristiano tacaño, por ejemplo. Sí. O ningún cristiano que hable palabras indebidas. Ni debe haber ningún cristiano que hable cuentos o chistes o le gusten las películas de doble sentido. Porque esto no es íntegro, no es justo, no es recto delante del Señor. Todo eso implica la bondad. Fe, fidelidad, viene de pistis, fiabilidad inquebrantable. El Señor Jesús dio ejemplo de fidelidad inquebrantable porque hasta la cruz fue en su misión fiel a nosotros, al amor que nos tiene, y por eso fue hasta allá y sufrió todo lo que tenía que sufrir. Confianza extrema, diría yo. Sí. Como la de un niño que confía en su papá o en su mamá sin pensar en nada. Exacto. Así tenemos que ser nosotros con el Señor, ¿no? Así. Sí, porque Él es fiel y nosotros debemos ser fieles y confiar, perdonen la expresión, a ojo cerrado. No una fe ciega, una fe viva, pero a ojo cerrado confiar en el Señor, porque Él siempre está atento a cuidar de nosotros. Creo que en estos tiempos la fe y la fidelidad de las personas en las iglesias ha sido probada. Mucha gente ha dejado de buscar a Dios, de creer, porque Dios permite esto. Hay otros que no se quieren congregar y hay otros que han dejado la fidelidad al lugar donde Dios los puso. Mis amados, ser fiel y tener fe es mantenernos inquebrantables en el lugar con la persona que el Señor nos dio hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Eso significa fe y fidelidad. Mansedumbre, prantez, actitud calmada, evita la aspereza y calma la violencia. Eso significa mansedumbre. ¿Recuerdas que el Señor, la palabra del Señor menciona a un hombre manso? ¿Cuál? Moisés. Ojalá todos pidamos, mis hermanos. El mismo Señor es el que dice. El mismo Señor. Más manso que Moisés, que mi siervo Moisés, no hay. Exacto. Y el Señor nos invita a ser como Él, manso y humilde de corazón, como el mismo Jesús. Entonces, esto significa mansedumbre. Además, es una persona enseñable, no cree que se las sabe todas. Creo que ese es un error y orgullo de los papás, de los profesores, de los pastores, de muchas personas que a veces creemos que nos las sabemos todas y no. Necesitamos aprender de los niños, de los jóvenes, de otros. Todos los días estamos aprendiendo. Eso significa ser manso, no es vengativo. Y luego viene el dominio propio, que es autocontrol, egratería, que quiere decir bajo el control del Espíritu Santo. Tiene disciplina y voluntad y tiene un carácter piadoso, es decir, no es impulsivo, no se deja arrastrar por la tentación, no está como una veleta para allá y para acá, sino que está establecido. Por eso el primer versículo que nos leyó el pastor dice: estad firmes en la libertad que Cristo compró para nosotros. Y hay tres enemigos
que todos bregamos con él mientras estemos vivos. Nuestra naturaleza humana pecaminosa, es decir, nuestra vieja naturaleza, Sarkikoi. exacto, el mundo, la tentación, las corrientes de este mundo, todo es normal. Ya legalizaron la unión entre una persona adulta y un niño, una niña menor de 14 años. Terrible. Para los que tenemos hijas, esto es contra las sanas costumbres. Y el tercer enemigo es Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Pero acordémonos que el Señor está con nosotros y que nos llamó a libertad. Y quisiera que oremos para que nuestro Señor nos ayude a cultivar, a pedirle al Señor que ese fruto del Espíritu Santo crezca en nosotros. ¿Será por eso que los cristianos no viven en libertad? ¿Será por eso que están tan deprimidos? Porque la depresión es causa de mucha preocupación. ¿Será por eso que no avanzan las iglesias? ¿Será por eso que los proyectos no funcionan? ¿Será que todavía no disfrutamos de la libertad que Cristo compró para nosotros? Vamos a orar para que el Señor nos ayude allá en casa, a todos los que nos escuchan y aquí, a disfrutar y a valorar la obra de Cristo en nuestras vidas. Antes de que oremos, Pablo dice en esta carta, refiriéndose a los Gálatas, y se lo dice de frente: oh Gálatas insensatos, otra vez ustedes volviendo atrás. No seamos insensatos, mis hermanos. Seamos sensatos bajo el control divino, bondadoso del Espíritu Santo. Así es que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Primero, a ser llenos de su Espíritu Santo. Amén. Y a poder practicar las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Recuerde, el fruto es uno solo. 9 virtudes que contiene ese fruto. Así es que no será tan fácil por nuestra naturaleza vieja, pero sí tenemos que trabajar para que estas 9 virtudes estén en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos dejaste tu Espíritu Santo, gracias, Señor, para que pudiésemos gozar de paz, de mansedumbre, de amor, de gozo, de fidelidad, de bondad, de fe, de templanza, dominio propio, Señor. Dios mío, gracias porque podemos lograrlo con la ayuda tuya. Ruego por cada uno de mis hermanos que están en casa. Posiblemente algunas de estas cosas feas de la naturaleza humana todavía atacan a mis hermanos. Aún los tratan de controlar, de cautivar. Pero con la ayuda de tu Espíritu podemos dejar esas cosas a un lado, a dejarlas atrás y no ser insensatos, sino depender de ti, Señor. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros quiere participarnos de esas virtudes maravillosas. Ayúdanos a tomar decisiones serias para dejar atrás todo lo malo, para no retomar la esclavitud y para ser libres en ti, Señor. Dios, yo oro para que nuestra iglesia, amén, nuestros sí, hermanos, Señor, nuestras familias, nuestra nación, el mundo entero pueda acercarse a ti, conocerte, sí, a ti, sí, para que puedan disfrutar de las maravillosas virtudes de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Requerimos de tu ayuda, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así sea. Y ya vamos a terminar, pero no nos podemos quedar
solo alimentándonos a nosotros. Y me encanta Pablo, el capítulo 6 y el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya vimos que es mansedumbre, ¿no? Es una actitud calmada que evita la aspereza, que calma la violencia, que es enseñable, que no es vengativo. Restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y vamos a hacer el bien orando por nuestros hermanos. Vamos a orar por los que no han vuelto, que están desanimados, por los débiles, por los que están sin empleo. Vamos a orar por los que están enlutados, por los huérfanos. Vamos a enlutar por los que están solitos, a orar por los que están solitos, a orar por los que están pasando necesidad. Nuestros hermanos de Haití están pasándola muy mal. Nuestros hermanos de Colombia inundados, en Córdoba, desplazados en Antioquia. En todo nuestro país hay dolor. No podemos centrarnos solo en nosotros, hermanos. Tenemos que orar por otros. Y si vemos que alguien ha fallado, ayudémoslo a restaurar, no a señalarlo ni a juzgarlo, como dice la palabra. Yo creo que esta es la parte práctica del Evangelio. Yo creo que esto le agrada al Señor más que si hablamos tanto, que nos preocupemos por orar, ayudar, restaurar a otros y no nos cansemos de hacer el bien. Así que mis hermanos, este ha sido un espacio de oración y de lectura de la palabra. Quizás tú escuchas en otros lugares tiempos muy cómicos donde la gente se ríe, donde la gente la pasa muy bien, donde un pastor es muy famoso. Pero hay que aprender a leer los tiempos, y estos son tiempos de oración, de profundizar en la palabra, de tomar el Evangelio en serio, tiempo de buscar a Dios, de amar, de perdonar y de vivir en libertad. Así que, mis amados, vamos a orar por las necesidades de todo el pueblo del Señor, por nuestro país y por tanta aflicción que hay. Amén. Usted tiene peticiones que presentar delante del Señor. Él las conoce. Amén. Pero es bueno que nosotros las expresemos delante del Señor. Él es nuestro papá. Un papá bueno. Amén. Bueno en gran manera. Así es que tú tienes necesidades, sueños, proyectos, suspiros allá en lo profundo de tu ser. Y Dios quiere satisfacer esas necesidades. Así es que oramos por eso, pero también oramos por todos los demás, como lo expresó la pastora Nidia. Amén. Les invito a que oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Porque en esta nueva vida, en libertad que tú nos has dado, sí, Señor, nos permites acercarnos ante ti para expresar, Señor, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras necesidades.
pero también nuestras alegrías, nuestro gozo de poder practicar el fruto de tu Espíritu, de poder interceder por otros, al saber que alguien por nuestro testimonio, sea verbal o sea por el modelo de lo que ellos ven en nosotros, se han acercado a ti, Señor, y eso nos llena de alegría. Y también nos acercamos a ti para darte gracias por eso, Señor. Amén. Porque nuestra vida ha cambiado y ahora podemos tener gozo profundo. Gracias por todas esas cosas, Señor. Amén. Nos unimos en oración como pueblo, como un cuerpo, Señor, e intercedemos por las necesidades de cada uno, Dios mío. Sí, Señor. Pero también ponemos delante de tu presencia estas situaciones climáticas que posiblemente la mayoría han sido causadas por nuestra falta de amor a tu creación, Señor. Rogamos que en tu misericordia, Señor, obres estos huracanes que están afectando toda la región del Mar Caribe, del Océano Pacífico, Señor. Todas estos vientos huracanados que están haciendo mucho daño y tomando vidas, Señor, destruyendo la economía, las viviendas de mucha gente. Intercedemos, Señor, para que tú obres, Dios mío, y salves a todas estas personas que están en riesgo. Señor, por todos nuestros hermanos en la costa atlántica, Señor, en el norte de nuestro país, que están inundados, Dios mío, sus cosechas, sus animales, sus enseres, sus casas destruidas, Dios mío, rogamos para que tú obres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, por todos estos países que están agobiados por los incendios, Dios mío, rogamos que tú obres también, Señor, para que la naturaleza desenfrenada cese en esos ataques contra la vida humana y el orden de tu creación, Señor. Rogamos por los seres humanos, Dios mío, que no te conocen, todo el mundo, toda la humanidad, Señor. Rogamos por estos talibanes y estas personas extremistas del ISIS, Dios mío. Señor, obra en ellos para que ellos reconozcan que tú eres el Señor y cese la violencia, Padre. Oramos, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres corruptos en la política, no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial, Señor. Que cesen de robar, Señor, los impuestos de los pobres, Señor. Que cese la violencia, Dios mío, por la ambición. Rogamos, Señor, por nuestra tierra, Señor, tierra linda, tierra hermosa de fuentes, de agua, Señor, para que cada ser humano que habite en esta tierra, Señor, tenga conocimiento de ti. Amén. Dios mío, ayúdanos a tomar conciencia de nuestro pecado y dejar todas esas cosas horribles delante de tus ojos, dejarlas atrás definitivamente, Señor, y poder vivir el fruto de tu Espíritu Santo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Requerimos de tu ayuda, Dios mío, de tu Espíritu Santo, del poder tuyo, de que abras tu mano, Dios mío. Gracias, Señor, porque al leer el Nuevo Testamento en estos originales nos das más claridad de lo que tú querías para nosotros, Señor, para que vivamos una vida buena y abundante como lo afirmaste allí en Juan 10:10. Tú mismo dijiste, Señor, que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Amén. Por esta cirugía que le hicieron a la pastora Blanca en sus ojitos. Gracias porque está en un proceso bueno de restauración. Y por esta cirugía que está pendiente, Dios mío, ruego, Señor, para que tú obres, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos también por nuestra comunidad, por los jóvenes, los niños, los ancianos, las personas maduras.
Señor, guárdanos, Padre, bendice a la pastoral y al liderazgo de la iglesia, Señor. Y gracias, Señor, por esta tecnología que nos permite, amén, Señor, llegar a la casa de cada uno de nuestros hermanos. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, papá. amén. Gracias, amada iglesia, por compartir este espacio. Le damos gracias al ingeniero Johncito, que siempre tiene prontitud y buen ánimo para servir al Señor y es muy profesional. Y también les recordamos, mis amados, que el domingo ya pueden inscribir a sus niños para traerlos a la escuela dominical. Eso alegra a la iglesia, a los niños, las risas, el ruido. ¡Qué bendición! Nuestras reuniones el domingo a las 8 y a las 10, presencial y virtual. Nuestra reunión de jóvenes el domingo a las 5, el sábado a las 5. Y la oración diaria de 8:30 a 9:30 de la mañana. Los esperamos a todos, el Señor les bendiga, les guarde, les amamos y a vivir en libertad. Un abracito, bendiciones. Amén. Estos son los anuncios para el mes de septiembre. Nuestro tema, Tiempo de Amar. Así nos encuentras en redes sociales. En Facebook, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Ciudad Berna. En YouTube, Discípulos de Cristo Ciudad Berna Oficial. Y en Instagram, @ICDC Berna Oficial. Recuerda, de lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración de manera presencial, de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Todos los lunes del mes de septiembre son de altar familiar. El encargado de traer el mensaje es el pastor Alejandro Avendaño. El material lo encuentras en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co. Los jueves son de Junto a la Mesa, un espacio ideal para tratar temas de actualidad, estudio bíblico, familia y oración, a las 7 de la noche por Facebook Live. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, de manera presencial. Los encuentras en redes sociales como @jóvenesdcberna. Los domingos nuestra reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Continuamos con las transmisiones por las plataformas virtuales, Facebook y YouTube. El formulario de inscripción lo encuentras en las redes sociales de la iglesia y en el sitio web www.icdcberna.com.co. La escuela dominical regresa a la presencialidad a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Es necesario realizar la inscripción. Los niños se recibirán y entregarán en la parte de atrás, en la casa multipropósito frente al parque. De igual manera seguiremos transmitiendo las clases. Las encuentras en el canal de YouTube oficial de la iglesia. Demos con alegría. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. 2 Corintios 9:11. Las donaciones las puedes hacer a través de Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte vía WhatsApp con todos sus datos personales. Continuamos con la obra social. Si tienes alguna donación de mercado, la puedes traer a la iglesia o te puedes poner en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Algunas recomendaciones. Por ningún motivo puedes parquear motos o vehículos frente a la iglesia. Lo puedes hacer en el parque al respaldo. Por favor, usa el tapabocas de manera correcta dentro del templo. Yo te cuido, tú me cuidas. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Ciudad Berna. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria,